El indigenismo canario es un movimiento artístico, nacido en el siglo XX, que abogaba por mirar al pasado con orgullo, pero sin idealizarlo. Su objetivo era crear un lenguaje ligado a la tierra que permitiera a la población isleña, en especial a la gente rural sin recursos, caminar con la cabeza bien alta. En su momento significó una auténtica revolución, pero a día de hoy sigue teniendo vigencia. ¿Cómo se puede defender y reivindicar lo que nos hace diferentes en un mundo cada vez más globalizado y homogéneo? Hoy hablaremos de cómo perciben actualmente los artistas el indigenismo canario y si las nuevas generaciones son conscientes de todo lo que significó este movimiento. Y descubriremos nuevos y novedosos enfoques como los del equipo PSJM, que incluso se ha atrevido a incorporar la inteligencia artificial a su propuesta. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. El indigenismo es una corriente centrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas, que ha estado presente en la historia de numerosos pueblos de todos los rincones del mundo. Canarias no fue una excepción, y en el primer tercio del siglo XX, y muy ligado a la escuela Luján Pérez, surgió un movimiento que buscaba mirar con orgullo al pasado de nuestra tierra. Un movimiento que surge en 1929, principalmente por esa necesidad de exaltar el hecho canario, el hecho diferencial canario. Pero no era una visión edulcorada, era una visión real, de la gente del campo, de los trabajos duros, forzados, y de ahí nace el indigenismo. Es una mirada a nuestro entorno, a lo que se vivía en aquellos momentos. No antes como ese, digamos, anterior arte regionalista, que sí era más, digamos, más romántico, ¿no? Canarias se había representado hasta esa época, hasta 1929, se había representado como una estampa turística, ¿no? Como una Canarias alejada de lo que realmente era, ¿no? Una sociedad, un grueso de la población que viene de un proceso de conquista en los que, bueno, pues el resultado es personas que poseen tierras, personas que la trabajan, y claro, existía a nivel estético, artístico, un vacío enorme. Es decir, más allá de lo que era la pintura academicista, el paisaje, el retrato, fuera de eso, aquel concepto del arte por el arte, libre, que viene a expresar cuestiones que van más allá de representar realidades que ves, digamos, de forma más objetiva, no existía absolutamente, ¿no? Y tampoco, digamos que no existían sectores donde la población autóctona tuviese una gran voz. Y digamos que el arte en este contexto, estoy hablando de finales de los años 20, y gracias a aquellos referentes que te estoy comentando, pues consiguen esa fórmula para construir ese imaginario que no existía. Empiezan a tener una conexión directa con el medio ambiente, las tradiciones canarias, y empiezan a representar por primera vez eso que llamamos plástica isleña canaria, ¿no? Una realidad que hasta entonces no se había representado como podría ser, pues, la crudeza del trabajo en el campo, la luz en las islas, por ejemplo, no sé, un estudio de la vegetación en síntesis, el papel de las mujeres en nuestra cultura canaria. Y también reencontrarnos con un paisaje a veces, vamos a llamarle, bueno, que no es exuberante, humilde, pero los artistas sacaban lo mejor para una simple pitera reflejar todo ese mundo que era nuestra identidad canaria, ¿no? ¿Qué importancia deberíamos darle al indigenismo canario en el contexto histórico del arte en Canarias?
Yo creo que muchísima, porque ten en cuenta que en un momento determinado lo representó todo. Es decir, fue como la gran base, ¿no? Como ese punto de partida para que, bueno, pues para que la población local, no solamente aquellos que tenían inquietudes artísticas, sino también para el conjunto de la sociedad canaria, que tuviesen ese referente, ¿no? Esa serie de, digamos que el arte consigue señalar aquellas cuestiones que nos hacen tan especiales, ¿no? Lo que hace que lo canario sea lo canario, con qué se identifica, cómo se construye ese imaginario, ¿no? Pero esto permeó en la sociedad, es decir, aquellos que formaban parte de la inspiración y a quienes iba dirigido el indigenismo canario, ¿llegaron a ser conscientes de este mensaje y lo hicieron suyo? En mi opinión, esto es algo que va calando poco a poco. Sí es cierto que en aquel momento, por supuesto que caló en determinados sectores, sin ir más lejos, muchísimos artistas se inspiran en todos estos contextos de los que estamos hablando, el mundo campesino, con una gran importancia de la mujer rural, que pone en valor además las casas obreras, la vegetación autóctona, los oficios. Sí, está ese ejercicio de dignificación, de esa mirada con orgullo de todo ello que al final nos representa de un modo u otro, nos representa a todos, pero es que estos artistas para tomar esas fuentes de inspiración van a mezclarse con las personas que están trabajando la tierra. La propia Escuela Luján Pérez en su fundación tampoco lo hace en un contexto especialmente de recursos ni de personas que tenían dinero y estaban, digamos, como en círculos de élites de ningún tipo, ¿no? Eran personas con necesidades expresivas que se unieron en esa especie de gran convivium para, pues con muchísima ilusión por construir todo eso porque tenían unas grandes necesidades expresivas. En ese sentido, claro que llega a la población. El indigenismo canario, a pesar de que por su propia naturaleza es algo muy autóctono, no solo tuvo gran importancia dentro de nuestro territorio, sino que también fue capaz de traspasar fronteras. ¿Cómo se entendió el indigenismo canario desde fuera? ¿Se veía como un movimiento con entidad propia o costó que se le tomase en serio? No, yo creo que sí, que se vivió, y hay que recordar que artistas tan importantes como Oscar Domínguez, también, él era un pintor muy conocido en París, y él dio una visión también de lo que fue las Islas Canarias. Hay que recordar que la segunda exposición internacional del surrealismo se hizo en Tenerife. Igual, ya no digo posteriormente, como fue Manolo Millares, que con las arpilleras, lo que le influyó el Museo Canario, no se puede uno tampoco dejar fuera la importancia del Museo Canario, digamos, en la visión de lo que fue el aborigen, el mundo aborigen, no solamente ya de la gente, de las personas, de aquella coyuntural, sino reivindicar todo lo que fue la cultura aborigen. Eso también nos hizo ser más, vamos a decirle, universales. Ya nos diferenció de lo que se hacía en otros lugares. A la hora de hablar del indigenismo canario, hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras corrientes artísticas que comparten similitudes estéticas, en este caso el punto de partida era más conceptual. Una idea central, la mirada realista a nuestro pasado y la reivindicación de lo canario que cada artista expresaba de un modo diferente. Cada uno fue creando su propia personalidad, digamos, teniendo como referente lo que fue, digamos, el paisaje, lo que hablábamos, las facciones de las personas, de los canarios, de los campesinados, pero ellos indudablemente aportaron su propia visión artística. No fue como una academia que fueron creando una especie de, que fueron siguiendo unos patrones, ¿no? Y bueno, y después ya digo, se fueron adaptando perfectamente a las diferentes vanguardias que fueron ellos recibiendo. Claro que era muy importante asentar aquella base, claro que era importante tener un referente, un imaginario al que poderse agarrar, pero eso no significa que los artistas pudiesen desarrollar trayectorias muy distintas que se salían completamente de los preceptos de ese indigenismo, que tiene unas características determinadas, pero bien es cierto que sabiendo que te arropa un referente al que puedes recurrir, en el que compartir un diálogo determinado con un colectivo que pertenece a, pues, que forma parte de la sociedad a la que tú perteneces,
por supuesto que muchos artistas, o incluso el propio Felo Monzón, que es uno de los grandes abanderados de ese indigenismo canario, experimentó y exploró otros derroteros estéticos que no tenían nada que ver con aquello, ¿no? En el caso de mi abuelo Felo, yo destacaría en esa época indigenista el aspecto social en sus cuadros. Aspecto social y podríamos decir incluso político, ¿no? Por pintando esas miradas que dignifican la clase trabajadora de los hombres y mujeres del campo, llegando a fusionar incluso el cuerpo con el medio ambiente, como es en el caso de la composición canaria, realizada en 1937, cuando estaba apresado en el campo de concentración de Faifas en Tenerife, en plena guerra civil, o el cuadro El Platanar y el Risco, donde se ve esa fusión, esa idea de fusión de hombre y medio, que se han convertido en verdaderas piezas referentes de este movimiento. Al final, todos estos artistas indigenistas empiezan a encontrar en esa súper cantera de inspiración cantidad de referentes que se van a perpetuar en la memoria colectiva, pero hasta hoy, ¿no? O sea, fue tan trascendente como para haber repercutido hasta nuestros días. El indigenismo canario ha sobrevivido al paso del tiempo, pero con matices. Muchos de sus preceptos siguen vigentes, pero el imparable proceso de globalización e incluso el mestizaje de la población isleña nos brindan un panorama completamente distinto al que existía en Canarias hace un siglo. Ahora mismo, los datos genéticos que tenemos nos indican que a nivel global, un 20% de la composición genética de la población canaria actual estaría relacionada con un componente norteafricano, asociado a la población aborigen. La contribución europea sería mayoritaria, con un 75% de media, mientras que la contribución africana subsahariana sería más pequeña, con un valor en torno al 5%. Si determinamos la contribución de los linajes maternos y paternos de manera independiente, se observa una importante asimetría sexual, con una contribución aborigen superior al 50% en los linajes maternos e inferior al 10% en los paternos. Aunque, cuidado, que el tema del mestizaje siempre ha estado presente en nuestra historia y los precursores del indigenismo canario ya eran conscientes de ello. Y eso fue también una cosa que descubrieron los indigenistas, la búsqueda de rasgos de ese mestizaje, sobre todo en las mujeres del sur, con esos rasgos pues negroides, ¿no? Que, bueno, hacían ver que nuestra población era clara, que no habían venido muchas influencias de muchos sitios, ¿no? En esta época en la que vivimos de acceso total a la información, de gustos mucho más abiertos, donde prácticamente no se va a una misma tendencia, sino que todo Sí. va a todas partes, Claro. ¿tú crees que se podría volver a dar un movimiento con la misma fuerza que tuvo el indigenismo desde Canarias? ¿O Yo esto ya... lo veo complicado porque, digamos, hoy las cosas han cambiado mucho. Ha influido mucho el turismo, influye también la gente que viene de fuera. Bueno, las cosas cambian. Habrá otro tipo, no digo indigenismo, pero una razón social diferente, ¿no? Yo creo que ya mirar al indigenismo, bueno, como se creó antes, no, pero sí hacemos una mirada a veces crítica y, bueno, de lo que está pasando. Es fundamental. Esa es una condición del arte, ver qué nos rodea, ¿no? Ahora mismo podríamos perfectamente recoger ideas de lo que trajo ese indigenismo, de en qué fijarnos para volver a reunir esos elementos en un lenguaje plástico que puede ser pictórico o no, puede ser digital, puede ser de otra índole, que siga transmitiendo cuestiones que al final son perfectamente trasladables, ¿no? De lo que era aquel contexto, pues algo muy semejante, pero con los matices y las novedades que aporta nuestro contexto actual. Hoy una persona que trabaja en el campo no viste con un gorro, es diferente, ni se ponen un pañuelo como hacían las mujeres cuando iban a trabajar o a la iglesia, ¿no? Ha cambiado el contexto también. Ya no tenemos determinadas estampas que representaba aquel indigenismo en los años 30, 50, pero sí que continuamos teniendo, por supuesto, esa serie de elementos, esa paleta, esa vegetación, ese paisaje que se ha ido transformando y que continúa siendo representativo de lo que somos, incluso
los de estas generaciones, que somos hijos, nietos, etcétera, de lo que fueron aquellos personajes en los que se fijaba el antiguo indigenismo, ¿por qué no? Podríamos perfectamente irnos a un indigenismo moderno y representar pues, el resultado de las siguientes generaciones a todos aquellos personajes. Es decir, que el indigenismo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, una tarea fácil para un movimiento que, como hemos visto, siempre abogó por expresarse de maneras muy diferentes. Y en este contexto cabe resaltar la reciente propuesta de Cintia Viera y Pablo San José, es decir, el equipo creativo PSJM, que a partir de una investigación han presentado una muestra englobada en el nuevo indigenismo del que han decidido hacer partícipe también a la inteligencia artificial. ¿Esto del nuevo indigenismo es una realidad? ¿Es una propuesta o es una provocación? Es una investigación, sí que es verdad que a nosotros con todas nuestras obras nos gusta fomentar el debate y la reflexión, y por otro lado puede sorprender que hayamos hecho este giro a la pintura más tradicional y figurativa, viniendo, ¿no?, de los cuadros geométricos de las últimas series, pero realmente seguimos con las mismas motivaciones, intereses y formas de proceder, ¿no? Para nosotros la historia del arte siempre ha estado presente en todas nuestras obras, en especial la historia del arte en Canarias, la Escuela Luján Pérez, el indigenismo canario, con figuras como Felo Monzón, Jorge Oramas o Jane Millares, nos han interesado siempre especialmente. Y ahora, pues 100 años después, creemos que es conveniente hacer una revisión, ¿no?, de este movimiento de vanguardia. ¿Y qué es lo que proponen? ¿Cómo se crea un nuevo indigenismo? Realmente a la hora de plantearnos, traer al presente o ver si siguen vigentes las motivaciones y las formas de hacer de aquel movimiento que realmente lo que quería era definir plásticamente el tipo canario, lo definitorio, ¿no?, la síntesis canaria que decía Felo Monzón, yendo a la parte más seca de la isla, mostrando también esa parte de los hombres y mujeres trabajadoras canarias del campo, no esas visiones paradisíacas, ¿no?, que la generación anterior había pintado. Y eso, por un lado, nos interesaba mucho, también la forma sintética, incluso geométrica, ¿no?, ya en el caso de Jane y algunos otros, pues nos parecía muy interesante. Pero claro, a la hora de plantearnos indigenismo y esa recuperación también de la raza, ¿no?, o de lo propiamente genéticamente canario, ¿no?, como ellos querían traer, ¿no?, y de hecho incluso exagerando algunas veces los rasgos negroides, como se puede ver en las fantásticas esculturas de Plácido Fleitas. Pues bueno, nos planteamos, bueno, vamos a las herramientas de nuestro tiempo y por un lado pues nos basamos en los estudios de la genetista de la Universidad de La Laguna, la doctora Rosa Fregel, que tiene un estudio muy interesante sobre la composición genética de la población actual canaria, y con estos datos estadísticos, que es algo con lo que nosotros sí que estábamos acostumbrados a trabajar, con la estadística y con los datos, para crear con ello, pues intentar crear belleza reflexiva, digamos, pues bueno, empezamos a experimentar en diferentes plataformas de inteligencia artificial de creación de imágenes, ¿no?, hasta llegar a algo que nos pudiera pues bueno, que nos pudiera dar unos resultados que fueran satisfactorios para lo que nos interesaba, ¿no? Entonces, a la máquina, digamos, nosotros le dábamos una serie de órdenes para que la máquina nos hiciera un retrato de mujer trabajadora en hotel, ya no en el campo, porque el precariado ahora está en los hoteles en el sur, no los campos, con un componente, pongamos, del 53% ibérico, un 43% bereber o aborigen, digamos que es el mismo gen, y un mínimo por ciento, un 3% subsahariano, pues en paisaje con aloes, pitas, no sé qué, digamos,
componentes estilísticos y temáticos del indigenismo canario, más los componentes de genéticos de la población actual. Lo que nos da la inteligencia artificial son una serie de respuestas que nosotros luego seleccionamos, porque hay que ir trabajando con la inteligencia artificial, no vale todo lo que te da a primeras, y luego lo que hacemos es, la máquina nos obedece, nosotros obedecemos a la máquina, ¿no? Llevamos manualmente, copiamos lo más fielmente posible esos bocetos que nos da la inteligencia artificial. ¿Qué tal acabó entendiendo la máquina, la inteligencia artificial, lo que se supone que fue el indigenismo o lo que se supone que ustedes querrían coger de ese indigenismo y traer a nuestros tiempos? La máquina sorprende siempre, ¿no? Y había algo que nos interesaba mucho, que es que si bien el primer indigenismo, el indigenismo original, ya estaban buscando una síntesis, estaban buscando un arquetipo, estaban buscando un tipo, estamos hablando de que no estaban hablando de un realismo per se, sino que en realidad todas las caras de Felo Monzón son la misma, o todas las mujeres de Santiago Santana son la misma mujer, o sea, están pintando iconos, están pintando tipos. Y en ese sentido, la inteligencia artificial también trabaja un poco con eso, ¿no? Te las ves y te las deseas cuando estás buscando que no te saque, como has metido el componente ibérico, que te saque hombre sin bigote y perilla. Es cierto que nosotros trabajamos con varias plataformas, hasta que dimos con una que nos daba los resultados que queríamos, porque la mayoría se iba por otros lados, que no se acercaban a esto que estamos mostrando ahora, que a veces, pues bueno, cuando dimos con una que al meter este prompt, esta orden, te dio algo parecido a un oramas, pues dices, aquí está, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Y luego viene y ves cielos que están en cuadros de Rafael, o cielos que están caras cansadas que te remiten a Felo, ¿no? Y bueno, te sorprende, ¿no? Yo creo que también la creatividad en este caso está en la capacidad de saber hacer la pregunta exacta o la orden concreta, el prompt que le mandas a la inteligencia artificial. Porque claro, nosotros tuvimos que jugar mucho y hacer muchas tiradas, digamos, porque la misma pregunta o el mismo prompt lo envías una vez y a los 2 segundos envías exactamente lo mismo y el resultado es diferente. Con lo cual hay un ejercicio interesante. Y entonces es cuando nosotros, después de que la máquina interpreta, nosotros la interpretamos a ella, ¿no? En ese sentido, ese jugar a pintar de forma maquinal también siempre ha estado en nuestro trabajo, ¿no? Siempre nuestro trabajo tiene un componente claramente conceptual y se manifiesta o se formaliza en diferentes disciplinas según lo que convenga, ¿no? Toda la serie de geometría social son cuadros que utilizan datos, al igual que en esto, pero que se materializan en geometrías que están pintadas con la mano, son manuales, pero simulan el plotter. O sea, parece que están pintados a máquina, ¿no? En este caso, está pintado a mano y se ve que está pintado a mano, pero realmente es una pintura muy maquinal también, porque es una reproducción exacta del boceto que te da la máquina. La pregunta que cabe hacerse es, ¿la propuesta de PSJM es algo puntual? ¿O el indigenismo canario, aunque sea de una manera diferente y adaptada al siglo XXI, sigue siendo un referente importante para los artistas canarios? Lo que yo entiendo de este nuevo indigenismo y lo que se plantea en la propuesta de PSJM es precisamente esta idea, que ese indigenismo o esa base que se asentó en un momento, en un contexto, con unas características determinadas, se ha ido transformando. Otros artistas más contemporáneos también han utilizado estos pretextos, estos recursos para hacer sus trabajos en la actualidad a través de diferentes generaciones. Se me ocurren Juan Betancor o Octavio del Toro, de generaciones más jóvenes, o Roberto Perdomo, más joven aún, que todavía se siguen remitiendo a estos referentes para seguir desarrollando esa estela del indigenismo canario. El año pasado hicimos una exposición con chicos jóvenes y reinventamos ellos con la visión de hoy, de 2024, de 2023,
digamos, ver lo que hicieron los indigenistas, ¿no? Creo que hay que seguir haciendo lecturas continuamente sin llegar a copiar, eso está claro que no es lo que... sino dándole esa visión y impulsando también que ellos tengan un arte comprometido, que creo que también fue el arte que se creó en la Escuela Luján Pérez, ¿no? De alguna forma, cuando haces proyectos, siempre estás captando un poco lo que hay en el aire, ¿no? Y llevamos un año trabajando con esto. En el transcurso de ese año, pues en la Bienal de Venecia, el León de Oro se lo llevó un aborigen australiano que, con una obra absolutamente alucinante de un árbol genealógico indigenista. O sea, está ahí. Esto, digamos, no solo aquí, está ahí. Y sí que hay artistas aquí que están empezando a trabajar como por ejemplo Capi Cabrera, ¿no? Que nos sorprendió en unas publicaciones en Instagram, mientras nosotros estábamos haciendo esto, encontrarnos que está trabajando sobre esto y creemos que alguna gente más. Así que es... No nos gusta cerrar puertas, nos gusta abrirlas y sobre todo crear preguntas. Claro. Pero sí que es verdad que es un tema candente, no solamente aquí, sino también a nivel internacional. Muchos artistas canarios siguen influidos por el indigenismo, pero aún queda por resolver la cuestión de cómo lo percibe la sociedad actual. ¿Está calando este nuevo indigenismo de la manera en la que lo hizo en sus primeros tiempos? ¿Está interesada la población canaria en esta defensa de nuestro pasado, nuestras características propias y eso que viene a llamarse la canariedad? ¿Cómo ves el legado del indigenismo? ¿Somos conscientes? ¿Las nuevas generaciones lo conocen y lo respetan? Bueno, yo creo que hay desinformación. Ese es un problema importante, ¿sabes? Que creo que hay que potenciar la visita. Hay que hacer, bueno, un llamado también. Un museo nos hace falta. Un museo, porque mucha gente que viene de fuera me dice, oye, ¿dónde está la obra de los artistas canarios? Pues no, es difícil verla. Quitando el Museo Néstor, este museo que se va a hacer ahora, pero no lo hemos visto. Y eso es fundamental para las nuevas generaciones, tener un espacio donde ver la obra en un contexto, y bueno, eso es algo que tenemos que, bueno, digamos que buscar que se haga realidad. Sobre todo porque es un deber de nosotros dejar para las nuevas generaciones ese legado cultural. Yo creo que hoy en día seguramente tenemos mucho más claro pues todo ese imaginario que se quiso reivindicar en aquel momento, ¿no? Ahora mismo esto cala en la moda, en los diseños de un montón de cosas que van más allá de lo que es el arte. Recogemos todos aquellos elementos que se pusieron en valor, incluso más allá, no solo ese mundo rural, sino en el mundo prehispánico, y lo recogemos ahora mismo, pero más allá de estar en un momento en el que creo que las nuevas generaciones también saben reconocer los principales elementos que nos definen, sí, y verlos con orgullo. Decir que un paisaje no es solo un paisaje, porque el paisaje siempre nos habita dentro. En él anida la memoria y nuestra lucha, todo aquello que hemos sido para poder ser. Un territorio son sus gentes, esas orillas extenuadas y brillantes de nuestros padres. El orgullo por un lugar, por nuestro lugar, es una forma de que la infancia no se nos escape del todo, de que el olvido no nos acabe devorando. Una manera de sobreponerse a la vergüenza impuesta y al complejo de esa huida de los orígenes en busca de la nada. No estamos aquí para pedir permiso ni perdón. Estamos para hacer de estos confines comunes un lugar de resistencia y sobre todo de amor.